Ok, entonces, el día 28 de abril, como les mencionaba, tenemos la sesión en vivo y es necesario que, pues bueno, tanto hoy como el 28 de abril hagan su captura de pantalla para que de esta manera se les haga el registro de su asistencia. Bueno, en la misma semana del 26 al 30 de abril, el miércoles, bueno, el miércoles tenemos la sesión y el viernes 30 se entrega otro trabajo con un valor del 15%. Es otra infografía sencilla sobre la inteligencia artificial y sus posibles beneficios y desventajas. Ahí sí tendrán que realizar una pequeña investigación, además de visualizar los videos de apoyo y la información contenida en su libro. Recuerden, la infografía de preferencia digital. Si tienen inconvenientes con ello, recuerden adaptarse a lo que ustedes tengan disponible. No es como privativo. En este caso pueden utilizar algún otro medio para realizar su infografía siempre y cuando cumpla con las características de cubrir el tema, que en este caso es la inteligencia artificial y los beneficios y desventajas. El cuarto trabajo, pues bueno, es el tema de principios de la bioética. Eh, Ahí hay una serie de temas que se revisarán el día 28 de abril también y realizarán un pequeño mapa mental en donde se identifiquen los principios de la bioética. Estos principios de la bioética también se encuentran en su libro, así que recuerden, utilizan el material de apoyo para la explicación y después realizan la lectura del tema como tal en su libro físico y posteriormente, bueno, ven las características que se le pide para su mapa mental. Una vez que identifiquen las características o los principios de la bioética, pues bueno, realizan su mapa mental. Igual, este puede ser, de preferencia recuerden, los trabajos son en formato digital. Si tienen inconvenientes, no hay problema con que los reciba en algún otro tipo de formato, pero recuerden que se apeguen a las características que se solicitan. Esa es la única solicitud. Y después tenemos ya las últimas actividades, que en este caso es la semana de trabajo del 10 al 12, en realidad del 10 al 12 de mayo, que nosotros cerramos corte el día 11. El día 11 cerramos calificaciones, por eso hay que tener en cuenta esta fecha. El día 10 ustedes entregarán las actividades de su libro. Recuerden, ya saben cómo hacerlo. Toman fotografías. Bueno, primero realizan las actividades de su libro, las que son de completamiento o las que son para completar, de la página 64 a la 107. Recuerden, el valor de sus actividades pues tiene el 20%, lo hacen en un formato PDF o suben imagen por imagen, no hay inconveniente. Y pues bueno, después ya tenemos la valoración de las sesiones en vivo. Recuerden, las sesiones en vivo, por ejemplo, la sesión del día de hoy, pues bueno, vale un punto. La sesión número 2 del 28 de mayo vale otro punto. Pero recuerden, el hecho de que no estén acá presentes en la cuestión en vivo no significa que ya vayan a perder esos puntos. Recuerden, hay un formato de visualización de clases grabadas que se encuentra en su plataforma. ¿Qué van a hacer con eso? Vamos a suponer que no pueden entrar ni a la sesión número 1 ni a la sesión número 2, pero sí pueden visualizar los videos que son la repetición. Cada una de las clases que nosotros llevamos en vivo están siendo grabadas. Por lo tanto, estas mismas clases en breve, ya ustedes saben, se suben a la plataforma de YouTube y están disponibles para quienes no pudieron ingresar en vivo en tiempo y forma. Por lo tanto, de esa manera se compensa el hecho de que no estén perdiendo esos 2 puntos. En este caso, vamos a suponer que no asistieron a alguna de las sesiones, pero hacen su visualización del video de la repetición y hacen su reporte. Obviamente van a tener su 20% de asistencia siempre y cuando cumplan las características que se les soliciten. De esa manera, pues bueno, se les da la facilidad para que no pierdan esos 2 puntos de lo que podría considerarse como asistencia, pero en realidad no es asistencia porque finalmente es nada más la revisión del tema. No sé si al momento tengan alguna duda. Les digo, no hay mucha diferencia con la forma de trabajo del corte pasado. Esto como, pues bueno, hemos tenido resultados regulares. No hemos tenido tampoco muy buenos ni muy malos resultados, así que bueno, hay pequeñas variaciones para mejorar como sus calificaciones, pero esperemos que les vaya mejor en este corte. No sé si tengan alguna duda, alguna otra observación. Sí, Ninguna. ok, gracias Daniel. Neida parece que iba a opinar algo. No, profe, gracias. Muy Ok. bien. Bueno, entonces no sé si al momento tengan alguna duda, espero que haya sido clara la forma de trabajo. Les digo, no es muy complicado. Si lo ponemos en perspectiva, están realizando solamente un trabajo por semana.
Al final serán solo 4 trabajos entregados, más las actividades evidentemente de su libro, que no son muchas. Y pues bueno, las 2 asistencias, son 2 asistencias que tienen que cubrir. En este caso, si no cubren las asistencias, pues bueno, tienen que ver las repeticiones de la clase en YouTube. Pero pues bueno, intentamos que no se saturen mucho de trabajo. O bueno, para el caso de la materia, pues ese es uno de los principales objetivos, que no se vean saturados con las actividades. No sé, igual si ya hay alguna otra duda, la pueden escribir en el chat o me pueden mandar un mensaje a Facebook o a WhatsApp. Recuerden, estoy disponible antes de las 6 de la tarde, ya después de las 6 de la tarde pudiera ser que les conteste sus mensajes, pero es un poco menos probable. Recuerden que tenemos el horario de trabajo, que son de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, en realidad no es del horario de trabajo, sino, bueno, es horario de atención, que pues evidentemente yo puedo brindarles a ustedes solucionar cualquier duda que lleguen a tener. Pues bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si no, pues bueno, para seguir avanzando sobre los temas, ya en este caso hacer parte del tema de la clase número 1, que es fraude y plagio. No sé si tengan alguna otra duda, si no, para avanzar. ¿Podemos avanzar? Les agradecería que me confirmen si podemos avanzar. Sí. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, pues bueno, y sobre esto, recuerden, aquí era lo que les decía, aquí ya no se ve, bueno, aquí se ve, aquí está el formato de visualización. En el dado caso de que ustedes no puedan tener la asistencia con su captura de pantalla, de que no pudieran hacer su captura de pantalla porque no estuvieron en la sesión en vivo, pues bueno, tienen la opción de no perder ese punto y generar el reporte de visualización. Aquí es un formato, lo descargan, lo llenan después de haber visto la sesión y pues bueno, ya conocen esta plataforma. No hay mayor problema, espero que haya quedado más o menos claro eso. Y bueno, y ahora sí, ya pasamos a la cuestión del tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es fraude, plagio y falta de rigor científico. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen más o menos los conceptos, lo que es el fraude, el plagio y la falta de rigor científico. No sé, me gustaría, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría saber alguna de sus definiciones sobre estos 3 conceptos. Iniciamos con, aquí como me aparece en la plataforma. César, ¿alguna definición para estos 3 conceptos? ¿Algo que quiera aportar? ¿Qué tiene, cuál es su definición sobre fraude o sobre plagio o sobre falta de rigor científico? ¿Qué entendemos por alguno de estos 3 conceptos? ¿Sí estamos por ahí, César? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna definición como de fraude sería como engañar a las personas o algo sería algo así? Sí, está relacionado. Muy bien. Sobre plagio, ¿conocemos cuál es el concepto de plagio? Plagio. ¿Era plagio y qué más? Plagio, falta de rigor científico. Plagio. No se preocupe, si al momento no tenemos la definición, no se preocupe, simplemente pues es como el ejercicio. Nunca la había escuchado, ¿sabes? Muy bien. Muy bien, entonces hoy será útil para definir el concepto. Estoy viendo aquí, se utiliza el trabajo a las ideas de otras personas sin atribuir el crédito adecuado. Sí, va por ahí la definición. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a la definición operativa, pero sí, exactamente es lo que usted dice. Es utilizar el trabajo sin darle crédito a quien lo realizó. Gracias, Adolfo. Por ahí, ¿quién más? ¿Alguna otra definición? Cecilia Núñez, por ahí veo que está conectada. ¿Alguna otra aportación sobre estos 3 conceptos? Sobre el fraude, plagio. No, creo que no. No, ¿qué idea tenemos sobre el plagio? Ya más o menos César nos compartió lo que viene en su libro de texto, pero ¿qué sería lo que usted considera que es el plagio? Pues así lo que yo entiendo de plagio es como robarse las ideas que tuvo otra persona y publicarlas o darlas a conocer esa persona como si fueran de ella.
y no Ok. darle los créditos a la persona de las que es su idea. Sí, sí, o sí, algo así. finalmente, sí, exactamente. Sí, más o menos tienen la idea. Eso es bueno. Ok, entonces, muchas gracias, Cecilia. Entonces, bueno, ahora sí pasamos ya al tema como tal. La RAE, no sé si, bueno, la RAE es la Real Academia del Español, que es la que establece los significados de las palabras en el vocabulario del español del idioma como tal. La RAE dice que el fraude es la acción contraria a la verdad, a la rectitud y que perjudica a la persona contra quien se comete. Bueno, pues el fraude como tal se caracteriza por la utilización del engaño para obtener algún beneficio en perjuicio de otra persona o institución como una empresa o estado. También el fraude se considera un delito. Muchas veces el fraude como tal es penado como una cuestión del ámbito civil y del ámbito federal. Depende del delito, del tipo de fraude, dependerá del tipo de sanción, pero el fraude en sí es un delito que se comete el encargado de vigilar, bueno, que generalmente comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. ¿A qué se refiere esto? Significa que una acción fraudulenta es cuando se establecen la ejecución de contratos públicos o la ejecución de algún tipo de contrato en la manera de que alguna persona obtenga un beneficio y alguna otra persona se ve afectada. Esto es lo que se considera como fraude. Hay varios tipos de fraude, no sé al momento cuáles fraudes se les venga a la mente. A ver, Daniel Padilla, ¿ha escuchado algún tipo de fraude que en la sociedad? El fraude electoral. Ok. ¿A qué nos referiremos con el fraude electoral? Que desvían, por ejemplo, los votos para que un candidato tenga mayor ventaja sobre otro. Ok, muy bien, Daniel. Sí, es un ejemplo efectivamente de un fraude. Finalmente no se ejecuta de manera verdad. En este caso no es un contrato, pero sí es un proceso electoral, el cual puede ser fraudulento en el momento en el que quienes están ejecutando la acción del conteo de votos tengan un interés a perjuicio del resto de personas. En este caso, el resto de los votantes se verán afectados por la decisión de estas personas que están interfiriendo en el conteo de votos. Muy bien, Daniel. Juan David, ¿algún otro tipo de fraude que conozca que pudiera aportar para la sesión? Acción contraria a la verdad, o público. Sí, sí, sí. ¿Algún otro fraude que haya escuchado, no sé, en alguna película, en las noticias, en su comunidad? No, la verdad no. ¿No? Ok. Ana Elizabeth, por ahí está conectada. No sé si esté disponible para responder la misma cuestión que le solicitaba a Juan David. ¿Algún otro tipo de fraude que haya escuchado, conocido o percibido dentro de su comunidad? ¿Sí está por ahí Ana Elizabeth? Parece que no está. Bueno, entonces Valeria, ¿sí está por ahí? Valeria Guadalupe, no sé si pueda apoyarnos con algún otro ejemplo de tipo de fraude que conozcamos. Algún tipo de fraude cuando las empresas desvían recursos y se quedan con el dinero que era destinado para algunas otras cosas. Ok, sí, ese es un fraude laboral, que sería el caso de que alguna empresa esté justificando gastos o esté emitiendo facturas de gastos cuando en realidad pues no está generando o está desviando recursos. Exacto, ese es un fraude laboral en el caso de que afecte a los trabajadores, y sería un fraude fiscal en el caso de que afecte a los intereses de la entidad que se encarga de regular los impuestos. Muy bien, Valeria. Neida Fernanda, ¿algún otro ejemplo de fraude que haya escuchado, visto o escuchado en las noticias, películas o redes sociales? Fraude económico, que las personas de alto mando, por decir de alto poder,
desvían dinero, se lo llevan a sus bolsillos y en lugar de utilizarlo para las personas que lo necesitan o lo que se necesita hacer, pues no lo hacen, simplemente se lo llevan a los bolsillos y lo gastan para usos ya sea indebidos o uso personal de ellos mismos. Sí, también está relacionado con el fraude fiscal y es el desvío de recursos, en este caso del erario público. Muy bien. Entonces podemos avanzar, ya tenemos una idea más o menos clara de lo que es un fraude. El fraude, recuerden, es la acción contraria a la verdad, a la rectitud y que perjudica a una persona contra quien se comete. Esto también puede ser no solo a una persona, puede ser a una empresa o puede ser a un estado o en este caso a alguna institución. Bueno, de los tipos de fraude que nosotros podemos identificar, de los que generalmente están más asociados a nuestra cotidianidad, está el fraude fiscal o tributario, que es la evasión de pago de impuestos. ¿Alguien ha escuchado este término, el fraude fiscal o tributario o la evasión de pago de impuestos? En los últimos dos o tres años ha sido muy sonado esto de la evasión fiscal. ¿Alguien conoce a qué nos referimos? Bueno, ¿a qué se refieren cuando hablan de evasión fiscal? ¿Alguien tiene alguna idea? Sobre no pagar los impuestos, como por ejemplo el agua. Ok, sí, ese es del servicio, sí, puede ser. En el caso del agua, el agua como tal no es un impuesto, pero, o sea, sí está grabado, pero como tal no es un impuesto. Pero sí, finalmente la evasión fiscal es, vamos a imaginar, vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Me voy a escribir un par de cosas. Vamos a imaginar que ustedes tienen un trabajo. Y en ese trabajo, pues no sé, ganan, ¿qué les gusta? 8,000 pesos al mes. De esos 8,000 pesos, ustedes tienen que pagar una cantidad, un porcentaje a una entidad que se llama el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de México es el SAT. Déjenles cambiar el color. Vamos a imaginar que ustedes ganan 8,000 pesos. Ustedes tienen que pagar de esos 8,000 pesos más o menos un 16% de impuestos. ¿Por qué se refiere el 16%? Porque, bueno, los impuestos generalmente se utilizan para pues, bueno, todo lo que requiere el gobierno, tanto para subsanar todas las necesidades sociales, llámese infraestructura, programas sociales, programas médicos, los impuestos finalmente que pagan sus papás. Ahorita ustedes a lo mejor no están muy relacionados con esto porque pues generalmente esto se asocia a personas que están como activos en la sociedad, o sea que generan recursos, ya sea por un negocio, ya sea por un trabajo, ya sea por un emprendimiento. Y generalmente cuando, por ejemplo, cualquier actividad económica que te genere algún ingreso, tiene un porcentaje de ese total que tú percibes como ganancia, como sueldo, como salario, tú tienes que pagar un porcentaje al SAT. El SAT es, pues, bueno, el Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, esta institución funciona para que el gobierno, pues, bueno, recaude recursos y que esos recursos sean destinados pues, para programas sociales, infraestructura y todo lo que necesite hacer el gobierno, tanto para salarios para los gobernantes, tanto salarios para los funcionarios públicos, para personal administrativo de las entidades públicas. Todas las personas que trabajan en gobierno perciben su salario a partir de estos impuestos. Igual también nosotros como docentes percibimos nuestro salario de una parte del recurso federal y otra parte del recurso estatal. Y muchas veces, pues bueno, este recurso se obtiene a través de la recaudación de impuestos. ¿Qué es la recaudación de impuestos? Pues es más o menos esto. Del porcentaje que tú ganas mensualmente, se te resta una parte y esa parte va al sistema de administración tributaria. Pudiéramos considerar que esto no es lo más justo en México, porque pues muchas veces hemos visto que hay grandes operaciones que están relacionadas con este tipo de fraudes, en donde muchos recursos, pues bueno, los gobernantes deciden no ejercerlos o ejecutarlos como deberían, y esto genera cierta molestia en la sociedad. Es evidente, porque pues sería injusto que nosotros o que cualquier ciudadano esté pagando una tasa de impuestos cuando esos impuestos pues no están siendo retribuidos a la sociedad. Esa es como la mayor molestia que hay generalmente al tema asociado del fraude fiscal. Y bueno, ya asociado al fraude fiscal o tributario es la evasión de impuestos. O sea, es como si tú estuvieras percibiendo los 8,000 pesos, pero al SAT no le dices que estás percibiendo esos 8,000 pesos, les dices que quizás estás percibiendo, no sé, 5,000. Entonces,
el porcentaje el porcentaje de tu carga tributaria pues sería distinta a la que debería de tener. Y eso pues bueno genera a la larga problemas fiscales. El hacer eso o el declarar menos dinero de lo que estás percibiendo es un delito federal y pues sí puede ser penado, ya sea por una cuestión penal o pues simplemente como multas. Pero si es un fraude, como tal se considera un fraude. El reportar que estás ganando menos dinero del que en realidad estás ganando. ¿Por qué? Porque se supone que si ganas más, pues bueno, tu tasa de tributación debería de ser más alta. Y si no lo haces, pues bueno, si hay sanciones que pudieran ser ya sea desde multas hasta, pues bueno, sí, privación de la libertad, dependiendo de la gravedad del asunto. Y esto también está relacionado con el IVA. Recuerden que el IVA es un impuesto al valor al bien adquirido. O sea, cuando ustedes hacen una transacción, cuando compran un celular, cuando compran una televisión, hay un pequeño apartado en donde dice costo total y costo del producto y más el IVA. Y estas dos sumas, pues bueno, generan el costo total. Y el IVA, pues bueno, es el impuesto al valor adquirido. Cuando ustedes compran cualquier cosa dentro del país, en México, es el impuesto por comprar algún objeto que tiene un valor o un bien económico. Y de esto se encarga el Servicio de Administración Tributaria. Ya cuando sean ustedes un poco más adultos, esta información pues, bueno, va a ser un poco más útil. Para el caso, ustedes simplemente pudieran platicar de eso con sus papás. En el caso de que pudieran preguntarles qué es el ISR, qué es el impuesto sobre la renta, que si lo pagan y por qué lo pagan, y pudiera ser algo interesante que ustedes platiquen, que va a ser una de las responsabilidades cuando ustedes ya llegan a la vida adulta y cuando, pues bueno, tengan un trabajo o tengan una empresa, dependiendo de en qué ámbito se desarrollan. También hay muchas áreas de trabajo en donde, pues bueno, sus ingresos no son tasados o sus ingresos no son, registrados por el Servicio de Administración Tributaria y pues bueno, dependerá, es lo que se conoce como la actividad no regulada o el ámbito informal o la economía informal, pero pues bueno, son las variaciones de la generación de impuestos, de recursos en México. No es ni bueno ni malo, simplemente son las consecuencias de la situación económica en México. Y esto es a lo que nos referimos con el fraude fiscal o tributario, la evasión del pago de impuestos, o sea, es declarar que estás ganando menos dinero cuando estás ganando más dinero y pues bueno, no estás pagando la parte que te toca correspondiente a la tasa del porcentaje de lo que tú ganas. Y el segundo tipo de fraude que ya Daniel estaba mencionando es el fraude electoral, que está relacionado con un engaño a la ciudadanía sobre los resultados de las elecciones. Cuando los servidores públicos o las personas que trabajan para las entidades que se encargan de las elecciones no lo hacen de manera honesta, pues están incurriendo en un tipo de fraude electoral. El tipo de fraude electoral, una es en el resultado de las elecciones, pero también se está asociando el fraude electoral cuando hay personas que están interviniendo directamente con las personas, por ejemplo, cuando condicionan el voto. ¿A qué nos referimos cuando condicionan el voto? Cuando se les niega algún tipo de servicio, algún tipo de ayuda, algún tipo de programa social y se les condiciona de que voten por cierto candidato, si no se les amenaza por la pérdida de la inscripción en dicho programa social. Eso estuvo muy sonado en las últimas elecciones y es uno de los intentos que se intenta, bueno, de las principales prioridades en estas elecciones, de que no se condicione el voto, porque es uno de los problemas que generalmente sucede durante las elecciones. La gente, bueno, a veces en su desconocimiento de las características de la ley, considera que sí se le puede condicionar el voto, de que una persona sí te puede decir por quién votes, porque si no vas a tener consecuencias, ya sea que pierdas el apoyo económico, ya sea que pierdas el apoyo de una beca, ya sea que pierdas el apoyo de un programa social. Y esto estuvo asociado en los últimos sexenios. Por eso es de que el INE lanza campaña tras campaña de que luego si tienes si alguien te condiciona el voto, lo denuncies a las instancias regulatorias, porque sí es muy común que este tipo de fraudes se lleven a cabo en México. Después tenemos el fraude laboral o empresarial, que finalmente es lo que mencionaba su compañera, que es el que cuando una empresa
desviar recursos a un área donde no debería de estar desviando recursos. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa está registrando que está gastando mucho en gasolina, cuando en realidad pues no tiene muchos transportes. Por lo tanto, ahí uno estaría teniendo un fraude empresarial, pero también un fraude fiscal. ¿Por qué? Porque está registrando mayores gastos que beneficios. Y en el caso de un fraude laboral es de que, pues bueno, se contrate a muchas personas y no se les pague, o se contrate a varias personas y no se les cumplan las condiciones con las cuales fueron contratados. Eso es a lo que se conocería también como tipo de fraude laboral. Después tenemos el fraude bancario. El fraude bancario sería cuando, no sé, un banco te hace un préstamo y hay ciertas condiciones cuando te hacen un préstamo, por ejemplo, la tasa de interés. Generalmente las tasas de interés son fijas, pero hay algunos bancos que pues ha habido casos en que los bancos hacen sus modificaciones y que muchas veces esos contratos de créditos fiscales, de créditos, tienen algunas cláusulas que después cambian con el tiempo. Y eso pues afecta muchas veces al usuario final, a quien solicitó el préstamo, y eso es lo que se evita. Cuando un banco cambia la forma de las condiciones del contrato, eso se considera como un fraude bancario. En este caso está relacionado con las tarjetas de crédito también, con los préstamos, y pues bueno, ese es un fraude bancario. Finalmente quienes generan ese tipo de fraudes, pues bueno, son las instancias bancarias. Después tenemos el fraude informático virtual, que se realiza a través de internet. Generalmente esto es cuando a ustedes les llega un correo spam, un correo que no es deseado, en donde les dicen: ganaste un auto, ganaste la lotería de, no sé, de Taiwán, tienes una herencia por reclamar de un rey africano, tienes la herencia por reclamar de una persona irlandesa por tus apellidos y tal. Generalmente está asociado a un fraude informático y virtual. ¿Por qué? Porque te piden que des cierta información y después esa información es usada para fines lucrativos para esa entidad como tal. Este es a lo que se conoce como un fraude informático virtual. Generalmente muchas personas sí caen en este tipo de fraude. Era muy sonado en los principios del internet, porque ahorita ya pues es muy conocido de muchos casos. Por lo tanto, hay campañas de los mismos gobiernos en los cuales, y hasta las mismas escuelas regulan ciertas condiciones en las cuales se orienta a cualquier usuario de internet que tenga cuidado con los fraudes informáticos o virtuales, que no se dejen llevar por todo lo que viene en internet, porque pues muchas veces no es información verídica. Después tenemos el fraude electrónico o telefónico, cuando ya intentan extorsionar, cuando te dicen que ganaste, no sé, que ganaste una lotería o que te ganaste un coche y tal, pero que tienes que hacer un pequeño depósito. Finalmente eso es un fraude porque no pueden pedirte nada a cambio de un premio. O sea, es ilógico. Generalmente esto está relacionado con que siempre te piden de que ganaste, no sé, cierta cantidad de dinero, pero que para liberar ese dinero tienes que invertir un poquito más. Pero en realidad no vas a ganar nada, simplemente te quieren sacar ese poquito más, haciéndote creer que vas a ganar mucho más dinero con esa pequeña inversión. Pero en realidad, pues eso es básicamente un fraude. Y después tenemos un fraude cometido por la autoridad o funcionario público, que también se conoce como cohecho, que es corromper a una autoridad pública. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren hacer un trámite, no sé, un trámite en la presidencia municipal, un trámite en la presidencia, en el gobierno del estado, o un trámite, no sé, en alguna entidad del gobierno, y pues bueno, sobornan o le generan algún beneficio a alguno de los funcionarios públicos. Pues bueno, también se puede considerar un fraude. O también de que algún funcionario público les prometa hacer cierto trámite por cierta cantidad de dinero, pues, y que al final no lo cumpla. También se considera como un fraude, porque está haciendo uso indebido de su función. Estos son algunos de los tipos de fraude que podemos identificar dentro de nuestra cotidianidad. Hay una infinidad de tipos de fraude más, pero estos son como los generales, los que más se pueden identificar en la sociedad. Y pues bueno, aquí me pareció curioso un par de memes. Espero que algunos estén familiarizados con ellos. Lo que les decía, ¿qué significa el ISR? El ISR es un impuesto que se paga. Cualquier trabajador, cualquiera que esté registrado en Hacienda, paga un ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta. Hay un pequeño impuesto, hay un impuesto que se paga por trabajar en el país.
O sea, finalmente cualquier persona que esté registrada en Hacienda paga el ISR, ya sea más o menos, pero siempre se paga el ISR. Pues bueno, este meme ya lo identifican, que espero que sí, o no sé. Bueno, y bueno, acá tenemos otro, la policía del SAT y el IMSS, el gobierno de México, porque son los que bajan el salario, que finalmente son instituciones que a la hora de que tú de que tienes una empresa o de que tienes un trabajo, generalmente te llegan tus descuentos, ya sea por el IMSS, te llegan tus descuentos por ser afiliado. Del gobierno de México, pues bueno, los impuestos. Y del SAT, pues bueno, el ISR, el IVA. Y la policía, pues bueno, aquí no entiendo muy bien la referencia. Después acá cuando te llega un correo de Netflix, pero es para cobrarte más. No sé si en los últimos meses hubo una reforma fiscal sobre los servicios de streaming, en el cual aumentaba un porcentaje el impuesto. Por lo tanto, es que el SAT, esta autoridad y el gobierno de México se dieron cuenta de que muchas personas estaban pagando servicios de streaming. Y pues se les ocurrió que sería buena idea tasar el gasto de streaming y que genere un impuesto. Por ejemplo, ahí no tiene IVA, sino tiene un impuesto por plataformas tecnológicas. Y eso es por ejemplo, vamos a suponer que Netflix costaba 200 pesos la mensualidad, pero el SAT y el gobierno federal se dieron cuenta que muchas personas estaban pagando esos 200 pesos y como es una actividad económica, finalmente consideraron útil que por ahí pudieran obtener una ganancia. Y en este caso, pues bueno, se tasó un porcentaje de esos 200, había un porcentaje de impuesto. Y es lo que sucede generalmente con algunos de los bienes que se consumen en México. Lo mismo sucede para comida chatarra, lo mismo sucede para alcohol, lo mismo sucede para tabaco y para cualquier producto que no sea de canasta básica. Recuerden, canasta básica es lo que realmente tú necesitas para vivir. Y bueno, acá tenemos otro pequeño meme, seguramente sí está familiarizado, de Bugs Bunny, que es, yo al fin tengo mi propio negocio, el SAT, tenemos. ¿Por qué tenemos? Porque recuerden que el SAT es el encargado de solicitar los impuestos por cada recurso que tengas. En este caso, tanto si tienes trabajo asalariado como tienes una empresa, finalmente terminas pagando impuestos al SAT. Y no está mal, pero pues bueno, nos gustaría que nuestros gobernantes dieran un buen uso a los impuestos que se nos solicitan. Eso sería como la exigencia. Ya después ustedes, cuando crezcan un poquito más, cuando platiquen con sus papás sobre esta situación, se darán cuenta que, pues bueno, es un tema interesante de tratar. Tenemos el siguiente tema, que es el plagio. Recuerden, la palabra plagio es una palabra que es una palabra de origen latino que hace referencia a plagium, que significa el secuestro. Esta palabra, lo que sucedía antes valga la redundancia, lo que sucedía en Roma, en la antigüedad, es que el plagium era cuando una persona que tenía esclavos plagiaba literalmente, o sea, privaba de su libertad a un ciudadano libre. Un ciudadano libre pues era evidentemente alguien que no era esclavo, que por naturaleza o por condición de nacimiento no había sido esclavo, y lo secuestraban para que brindara servicio a esta persona. Eso era considerado el plagio. En este caso la definición ha cambiado con el tiempo, pero finalmente es como está asociada a este secuestro, a esta privación de. En este caso el plagio consiste en robar ideas o las palabras de otra persona, o lo que conocemos como el copy-paste, que es cuando ustedes copian o cuando cualquier persona copia información, la pega directamente y la hace pasar como suya. Eso es lo que se conoce como plagio. Es copiar sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esta es la definición de la RAE, la Real Academia del Español. Y para el ámbito académico, el plagio es usar palabras o ideas de otra persona como si fueran propias. Ya más o menos al inicio de la sesión, cuando les preguntaba qué es el plagio, ya más o menos tenían esta percepción. Sí, finalmente es usar palabras, ideas o conocimientos de otras personas y decir que son tuyas, cuando en realidad no son tuyas y aparte no diste crédito a quien realmente desarrolló esas ideas o esas palabras. También se considera como una forma de engaño o una mala práctica que compromete la honestidad y la integridad de la academia. Y está relacionado con el siguiente tema, que vendría siendo la falta de rigor científico. Bueno,
algunas de las condiciones para identificar cuándo no cometemos plagio. Plagio es cuando expresamos o presentamos trabajos con ideas originales, es decir, nuestras, que no sean tomadas de nadie más. Eso podemos identificar que no es plagio. Punto número 2, cuando presentamos una compilación de resultados de una investigación original. Una investigación original es que sí, tomas fragmentos de otros autores, pero le das crédito a esos autores. Por ejemplo, vamos a imaginar que hablamos sobre el fraude. Hay 5 personas que hablan sobre el fraude, las integramos en nuestra investigación, pero aclaramos que toda esa información no es generada por nosotros, que es generada por 5 personas. Y allí no estaríamos incurriendo en un plagio, estaríamos haciendo una investigación, porque se le está dando crédito a las personas que generaron ese conocimiento. Después, el punto número 3, cuando presentamos información procedente del conocimiento común, hechos o ideas que son conocidos por muchas personas. Generalmente cuando nosotros presentamos información muy general, tampoco se puede considerar plagio porque pues es un conocimiento de conocimiento público. O sea, también hay conocimientos que no pueden ser privados o pueden ser privativos de una persona, sino es un conocimiento social. Y bueno, podemos identificar que estas 3 formas nos ayudan a asociar que no estamos generando plagio. Y pues bueno, aquí un par de memes más. Espero que el uso de los memes lo hago como para que vayan relacionando un poquito los temas con su cotidianidad. En este caso, bueno, faltan 2 días para entregar el ensayo. Creo que es hora. Creo que plagiaré ahora. Es un capítulo de Bob Esponja. Creo que ustedes sí son generación de Bob Esponja. Creo que sí llegaron a ver Bob Esponja, o eso espero. Ya estoy un poco perdido en la diferencia generacional de caricaturas. No sé, a ver, Padilla, ¿ustedes sí son de generación Bob Esponja o no son generación Bob Esponja? Sí, profe, es mi ok. favorito. Muy bien. Sí, hay un capítulo en el cual creo que se pierden Patricio y Bob Esponja y tienen su barra de chocolate, que es su único alimento, y esta plantilla es tomada de ese capítulo. O sea, no sé si ustedes en muchos casos cuando entregan un trabajo y ya tienen el tiempo encima, pues bueno, deciden plagiar en ese último momento, porque pues no hay de otra, es preferible. Es una lógica negativa, pero muchas veces uno como estudiante prefiere entregar un trabajo fraudulento o un trabajo plagiado a no entregar nada. ¿Por qué? Porque se asocia a que si no entregas nada, pues vas a perder la calificación. En cambio, si lo plagias, a lo mejor el profesor no se da cuenta. Esa es una lógica negativa, porque generalmente uno como docente, si se pone a trabajar, a revisar los trabajos de sus alumnos, sí termina dándose cuenta quién está generando un plagio. No hay tanto problema cuando son alumnos, porque finalmente son los trabajos que ustedes entregan en el preparatorio, pues son ejercicios. Pero si desde la preparatoria están generando plagios, imagínense cómo van a arrastrar ese tipo de condiciones en la universidad o en la vida profesional. Ahí sí ya hay un problema, porque pues bueno, se pueden meter en muchas cuestiones problemáticas. Recuerden, también el plagio puede ser sancionado de manera penal o social, por lo tanto sí tienen una sanción ya sea económica o de privación. Generalmente el plagio no está relacionado con la privación de la libertad, pero sí tiene sanciones económicas. Y no sé si también sean generación Los Simpson, a lo mejor sí, ya las últimas temporadas a lo mejor sí les llegó a tocar. Había un capítulo en el que este viejito decía que había tabla por ciertas condiciones de trabajo. O sea, que no hacían cierta cosa y había tabla. Si hablaban, había tabla. Y bueno, en este caso, si cometen plagio, hay tabla. Acá hay otro pequeño meme que es un niño que dice: el bebé hizo un dibujo, espera un minuto, esto es un plagio. O sea, el papá consideró que el dibujo o el trazo de su bebé se parecía mucho a este personaje de Plaza Sésamo, y pues bueno, lo delató y pues bueno, tuvo las consecuencias, se lo llevaron. Y después tenemos otra pequeña imagen que tenemos acá al fondo que dice: leer hará que dejes de creer que plagiar una tesis es irrelevante. Recuerden que hubo con nuestro último presidente, bueno, el pasado presidente Peña Nieto, hubo como mucho revuelo en las redes sociales, que porque sus tesis de titulación eran plagiadas. Y bueno, fue un rollo de que se le imputaron esos cargos, pero nunca se supo si sí o no. Vamos claros hasta el momento. No sé si tengan alguna duda, si les hayan parecido útiles las imágenes alusivas a este tema.
¿Sí siguen por ahí? ¿Alguien que me puede confirmar que vamos bien? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, avanzamos con el siguiente, que es la falta de rigor científico. Esto de falta de rigor científico está asociado con lo mismo del plagio, que es consideremos que la ciencia es una actividad creativa, cuyo fin es la obtención de un conocimiento sobre todos los aspectos de la naturaleza, sus mecanismos, mediante la observación, la experimentación y a través de un análisis objetivo de la realidad. Consideren que hay un método científico, que es la observación, la delimitación del tema, la generación de hipótesis y tal. Cuando no sé, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que dice producto, que son unas hamburguesas y que dice producto 100% natural, libre de químicos. Y el científico tiene como sus dudas. ¿Por qué? Porque generalmente una hamburguesa pues sí tiene ciertos procesos de procesamiento de alimentos que genera que no sean productos 100% natural. Por eso es de que tiene así como sus dudas frente a esta persona que promociona cosas que en realidad no es. Y eso está pues bueno relacionado a la falta de rigor científico. Y esto sucede cuando científicos se prestan a decir que ciertas cosas son naturales o ciertas investigaciones son producto no tanto de la realidad científica, sino de una solicitud de particulares. Por ejemplo, vamos a imaginar que una empresa de chocolates diga, ¿no? Que el chocolate es bueno para la salud. Sí, hay estudios que determinan que sí es bueno para la salud en ciertas condiciones, pero también pudiera ser dañino a la salud cuando se come en exceso. Y pues bueno, científicos que se presten para decir que es totalmente bueno el consumir chocolate, pudieran estar entrando en esta cuestión de la falta de rigor científico, que no están considerando todas las variables del problema. Bueno, consideremos que esto es lo que dice Tapia en un artículo de 2013, dice: la conducta científica ética tiene como valor central la honestidad intelectual, para planear, realizar o analizar investigaciones de la manera más objetiva posible, buscando no confirmar la hipótesis planteada, sino contestar las preguntas de la hipótesis generada, sea el sentido positivo o negativo. Por lo tanto, un científico que no sigue esta regla fundamental, por la razón que sea, incurre en una conducta no solo equivocada, sino claramente fraudulenta, ya que antepone la subjetividad a la objetividad. O sea, pudiera ser que una empresa le pida a un científico que haga cierta investigación que dé ciertos resultados, pero a lo mejor el científico se encuentra que los resultados que le estaba solicitando la empresa pues no son los generados. Entonces, si él postula resultados que no son totalmente verídicos o resultados maquillados, él está entrando en esto, una falta de rigor científico, porque no se está pegando a la objetividad, está siendo subjetivo porque la empresa que lo contrató quiere que dé como muestra ciertos resultados, cuando en realidad la realidad o la verdad es distinta. Y esto es a lo que se refiere que, bueno, otra de las definiciones asociadas es que el rigor científico parte de una actitud de una búsqueda valiente de la verdad. Recordemos, la verdad por encima de cualquier interés particular. La verdad puede ser o no insatisfactoria, sino dolorosa o incómoda. Pudiera ser que la investigación que le solicite la empresa al científico no sea lo más beneficiosa para su producto, pero pues bueno, finalmente ese es el trabajo del investigador. Para ello hay que ser no solo valiente, sino humilde. También el científico debe de entender que posiblemente la investigación que le es solicitada no va a dar resultados favorables. Por eso, pues bueno, la verdad no entiende de consensos. O sea, no hay verdades parciales. O sea, no es como que, pues bueno, sí te va a hacer daño, pero no tanto. O sea, o te hace daño o no te hace daño el tal producto. O sea, no puede haber como verdades parciales o consensos. La verdad es aquello que permanece aunque nadie la defienda. La verdad no tiene miedo de ser defendida ni tampoco de ser rebatida. Esa es una definición de un autor en Castro en 2009. Y pues bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, aquí hay un par de memes. Internet, también creo que son generación Timmy Turner. Recuerdan que en varios capítulos, pues bueno, cuando los papás le preguntaban de dónde sacaba las cosas, él decía que de Internet. Y el Internet es curioso ahora porque el Internet a cualquier científico y persona nos ha dado la oportunidad de tener una biblioteca de información inmensa. O sea, podemos tener a disposición cualquier tipo de conocimiento, pero también hay que ser muy cuidadosos con el conocimiento que encontramos en Internet, porque muchas veces este conocimiento, pues bueno, cae en esta falta de rigor científico. Muchas veces podemos encontrar investigaciones o investigaciones no tan correctas, las cuales
pues están siendo poco objetivas, pero que pudieran justificar ciertas condiciones, la venta de un producto, la toma de ciertas decisiones, y generalmente lo encontramos ¿en qué? En internet. Y pues bueno, acá tenemos otro meme que dice usted tiene internet, y tenemos el meme de imaginación de Bob Esponja, y pues bueno, Arenita también que dice que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Finalmente sí, cuando uno genera algún tipo de investigación, no puede decir que porque lo dice usted. Vamos a imaginar que decimos, no, que el chocolate es dañino. Pues no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Por qué? Pues, porque se fundamenta en que el chocolate genera, no sé, un excedente de calorías, y estas calorías no son quemadas y generan, no sé, obesidad o cualquier cosa. Pero tiene que estar fundamentado en una investigación, no porque la persona lo diga. Porque si es solamente porque la persona lo dice, pues bueno, está siendo poco objetivo, por lo tanto está cayendo en una condición de poca seriedad o de poco rigor científico. No sé si al momento tengan alguna duda. Esta sería como estas son las referencias. Y pues bueno, aquí. Entonces, sí tenemos claro cuáles son estos tres conceptos de fraude, plagio y falta de rigor científico. ¿Se ha quedado claro el tema? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias Daniel. Ana, parece que también ha quedado claro. No sé si al momento hay alguna duda. Recuerden, esta es su primera actividad, van a hacer una pequeña infografía. Bueno, esto es para el viernes, ¿verdad? Pero está relacionada con cualquiera de estos tres temas. Ustedes tienen la libertad de hacerlo sobre un tema en específico, ya sea fraude, ya sea plagio, falta de rigor científico, o hacer una mezcla de los tres. ¿Por qué una mezcla de los tres? Porque finalmente son conductas asociadas a la comunicación que, pues bueno, están asociadas también a una problemática de la deshonestidad. Y pues bueno, ya ustedes decidirán cómo relacionan, simplemente con que cumpla con las características, ya sea uno de los temas o los tres temas en la misma infografía. No hay inconveniente, vale lo mismo y será evaluado de la misma forma. No sé si al momento hay alguna duda sobre estos tres temas. Espero, si lo es, con gusto se la resolveré, y si no, pues bueno, espero que haya sido clara la explicación. No sé si tengan alguna duda, si no, para dar como finalizada la sesión del día de hoy. ¿Alguna observación? No hay dudas, profe. Muy bien, Nancy, gracias. ¿Alguien más? Si no hay dudas, les agradecería que me confirmaran nada más por el micrófono y que no hay dudas. No hay duda. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, espero que les haya sido útil la información provista en la sesión del día de hoy. Espero contar con la mayoría de sus trabajos para el viernes. Recuerden enviar su captura de pantalla para más tardar hoy o mañana de la sesión del día de hoy. Recuerden, tomen captura de pantalla de ahorita para que puedan tomarles asistencia. De todas maneras, yo tomo la captura de pantalla de manera interna, pero después sucede que a mí vamos a suponer que se me pierde el archivo, o ya no lo encuentro, o que en el momento en el que ustedes tuvieron su asistencia yo no tomé la captura de pantalla. Les recomendaría que así hicieran su toma de captura, la subieran a la plataforma y ya ustedes pues, tienen evidencia de que estuvieron aquí. Y pues bueno, si no tienen alguna otra duda, pues bueno, quedo pendiente a Facebook, quedo pendiente en WhatsApp, para resolver cualquier otro inconveniente que lleguen a tener. Les agradezco su presencia acá. Bueno, iniciamos este segundo corte. Esperemos que pues bueno sea útil para ustedes, que aprendan algunas cosas nuevas relacionadas con la materia de ética 2. Y pues bueno, quedamos al pendiente. Les agradezco que hayan estado en la sesión del día de hoy. Si no hay ninguna otra duda, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero que tengan un excelente día, un excelente inicio ya mitad de semana. Y pues bueno, un excelente resto de segundo corte. Si tienen alguna duda, recuerden, aquí estamos al pendiente. Si gustan ya pueden irse desconectando. Les agradecería que se despidieran. Igual yo ahorita me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego, buen día. Que tenga buen día, profe. Gracias, Daniel, igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, Nancy, buen día. Buen día, profe. Hasta luego. Buen día, César, hasta luego. Buen día, profe. Buen día. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Elizabeth. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. Yuridia. Nos vemos, Valeria, hasta luego. Buen día.